Primero agradezco su asistencia, agradezco a estos destacados panelistas del día de hoy que hayan aceptado estar acá. Y bueno, este panel tiene como propósito explorar gobierno abierto como modelo de gestión y resaltar la relación y diferencia que esto tiene con datos abiertos, para ponerlo en blanco y negro un poco, pero también darle riqueza a la luz de distintas perspectivas y usos de datos abiertos por parte de nuestros panelistas. Entonces, les quiero contar cómo queremos que funcione el panel para que haya un diálogo y para que sea un poco más ágil. Cada expositor va a tener 8 minutos para exponer sus ideas y después vamos a tener 3 minutos adicionales para dar retroalimentación. En este lapso vamos a captar preguntas específicas del público porque queremos que haya preguntas. Repartimos unas papeletas, las dejamos en sus lugares, donde pueden señalar cuál es el panelista al que le quieren preguntar, poner su pregunta, o bien, si tienen algún uso de datos abiertos o alguna idea para generar datos y usarlos, también pueden poner su idea ahí, y si el tiempo nos lo permite, al final haremos una lluvia de ideas sobre generación y uso de datos abiertos. Bueno, una vez explicada la dinámica general, quiero presentar a todos nuestros destacados panelistas en un solo momento, porque la idea es que ustedes sepan quién está opinando sobre qué, quién está reflexionando sobre la presentación de otro, quién hizo una pregunta. Y normalmente pues presentamos siempre a la gente en orden en el que va hablando. Entonces, bueno, vamos a hacer esto de un momento y inmediatamente arrancamos. Comienzo en orden de las participaciones. Con el comisionado Joel Salas. Él estudió la licenciatura en Comercio Internacional en el ITESO, estudió Ciencia Política en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París, Francia, y sus estudios de doctorado, y además cuenta con una maestría en Ciencia Política por el Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad de París, Sorbonne Nouvelle. Se ha desempeñado como titular de Unidad de Políticas Públicas de Transparencia y Cooperación Internacional de la Secretaría de la Función Pública. Actualmente es comisionado del IFAI y coordina las comisiones de Políticas de Acceso a la Información y la de Gobierno Abierto y Transparencia. Su experiencia académica y profesional se ha enfocado al desarrollo e implementación de estrategias y políticas de transparencia y combate a la corrupción, implementación de políticas en materia de buen gobierno y ética pública, así como el análisis de movimientos sociales y democratización en México. Ahora, Pepe Merino, él es profesor del ITAM y socio de Data4, es catedrático del ITAM, es socio fundador de Data4, es licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el CIDE, tiene estudios de doctorado en Ciencia Política por la New York University. Es autor del libro El consumidor mexicano del siglo XXI, Consumo y Bienestar, y coeditor de Ciudadanos MX, Twitter y Cambio Político en México. La tercera intervención la tendrá Jorge Soto, quien es director general adjunto de Innovación Cívica de Presidencia de la República. Y bueno, creo que quiero omitir su presentación, pero bueno, sepan que él es un destacado activista y hacker cívico y ahora servidor público que ha ocasionado cambios con el uso inteligente de tecnología para la participación y el cambio social. Tenemos también en cuarto lugar a Alexandra Zapata, investigadora del IMCO. Ella es maestra en responsabilidad social y licenciada en políticas públicas por la Universidad de Stanford, California. Coordina el proyecto mejoratuescuela.org y los esfuerzos de transparencia y acceso a la información en el sector educativo como parte del Instituto Mexicano para la Competitividad. Y ha trabajado temas de estrategia política y en Estados Unidos en The Aspen Institute y Transparent Democracy. Es voluntaria y socia fundadora de Más Ciudadanía AC. Y, last but not least, Juan Pablo Escobar, Hacker in Chief de Codeando México. Él es ingeniero en tecnologías computacionales del TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Es cofundador y director ejecutivo de Codeando México. Ha coordinado alianzas estratégicas, diseño de aplicaciones cívicas y datos abiertos para la generación de impacto social. Fue fundador y ha sido coordinador del proyecto Hackathon Monterrey y Open Data Monterrey. Y es organizador y especialista en creación y desarrollo de comunidades de tecnología. Sin más, entonces me permito dar la palabra al comisionado Joel Salas para que nos hable un poco de gobierno abierto como modelo de gestión y el papel del nuevo IFAI para detonar políticas de gobierno abierto que incorporen apertura y uso de datos. Muchas gracias, comisionado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. De verdad es un gusto poder estar el día de hoy aquí con ustedes. Antes de tratar de sugerir dos ideas para dar paso al diálogo, que esperemos que sí sea eso, un diálogo, que podamos recibir también sus comentarios, quisiera agradecer a los organizadores de este evento por la oportunidad de darle al IFAI la posibilidad de cómo se ve hoy el IFAI de cara a la nuevas atribuciones, nuevas competencias dentro del esquema de datos abiertos. Básicamente son dos ideas. La primera, cómo concebimos desde el IFAI gobierno abierto y dentro de gobierno abierto datos abiertos, y diría tres cosas. Es que en México desde el 2011, y aquí quiero platicar brevemente la historia, cuando México forma parte para el gobierno abierto en su lanzamiento el 20 de septiembre como país fundador, junto con otros 7 países, presenta su plan de acción y la semana siguiente viene una cascada de críticas diciendo que esto no es gobierno abierto, porque lo que hizo el gobierno de México fue decidir de manera oral qué era lo que el gobierno iba a realizar en el lapso de un año. ¿Qué fue lo que sucedió ante esta situación? Y me da mucho gusto porque Jorge en ese momento formaba parte de una de las organizaciones que está por aquí, que fue la representante de la sociedad civil. Eligió para generar estas lógicas de co-creación a partir de una propuesta que en ese momento hizo el Ejecutivo Federal de generar un secretariado técnico tripartita, pues empezamos a construir juntos, sociedad civil, gobierno y órgano garante, una historia que prácticamente en México no existía. Y hoy se dice muy fácil, hay un secretario técnico tripartita y de manera colegiada se toman las decisiones. Eduardo Bojorquez decía, las canas que tienes y las canas que tengo yo son parte de este proceso de diálogo, y así empezamos a construir una nueva historia. 3 años después, ¿cómo estamos o cómo vemos desde el órgano garante gobierno abierto? Tenemos claridad en que hay que hacer una clara distinción entre lo que conceptualmente y lo que es una herramienta, que es la Alianza para el Gobierno Abierto. Conceptualmente no se puede hablar de gobierno abierto, cuenta a la ciudadanía, pero no única y exclusivamente de manera consultiva, sino de manera de co-creación. La colaboración es fundamental. El segundo punto en esta idea de concepto de gobierno abierto es fundamental tener claro que, si bien es cierto que datos abiertos facilitan la co-creación, la colaboración, abierto no es solo datos abiertos. Gobierno abierto no es solo gobierno electrónico. Gobierno en realidad es una expresión que no gusta mucho, pero voy a hacer una traducción libre, es empoderar al ciudadano, controle mejor a sus autoridades, que el ciudadano pueda exigir una rendición de cuentas pública y efectiva haciendo pleno uso de sus derechos. Evidentemente aquí los datos abiertos lo que facilitan y esa colaboración, pero viene un tema nodal. No basta abrir bases de datos. Evidentemente, si todas están disponibles, es extraordinario, pero hay que tener una lógica estratégica en función de las necesidades de información que tiene el ciudadano. Paso a la siguiente idea que me gustaría esbozar. ¿Cuál es el rol de esto? A manera de metáfora, quisiera, y sugirió 2 colegas ahorita antes de entrar, originalmente yo había pensado que el IFAI juega 3 roles, es árbitro, es jugador y al mismo tiempo es entrenador. Y me decían, el IFAI también es cancha. No quiero que se interprete como una metáfora holística o demasiado institución, pero es una realidad. El IFAI es jugador, ¿por qué? Porque tiene atribuciones y facultades, serie de datos mediante su revisión. Hace poco hacíamos un corte de caja y más de los 100 recursos que hemos discutido en estos últimos 4 meses en el pleno del IFAI, 60 tienen que ver con los compromisos que están planteados el gobierno abierto. Entonces el IFAI es jugador, y en esta lógica de jugador me da mucho gusto que esté aquí Juan Pablo, que junto con IMCO y Social TIC hicimos un primer reto, viajes transparentes. ¿Por qué? Porque había un problema público de percepción
de cara al viejo IFAI, en donde los comisionados gastaban mucho dinero, pero no teníamos claridad del rendimiento y los resultados del que se ejercía. Es árbitro, ¿por qué? Porque bueno, sí podemos hablar de datos abiertos, pero hay que es 2 de octubre, que hace 46 días instruimos a la PGR para que entregara información sobre los movimientos estudiantiles de ese I-71 y es momento que no ha entregado la información. Y PGR ya declaró la información como inexistente, cuando en el IFAI tenemos prueba de información existe. Entonces, ojo, sí, podemos hablar de datos abiertos, pero también tiene que ser árbitro para determinar que este derecho se garantice plenamente. Y es entrenador también, ¿por qué? Porque ahora con el nuevo diseño institucional, el IFAI, de la mano con los órganos garantes, que por aquí veo a Viviana de Baja California, pues tiene que transmitir su experiencia, tiene que poder decir cómo puede detonar estas lógicas de colaboración con los poderes a nivel local y con los niveles y municipal. Como un primer saque era dejar la intervención para dar paso al diálogo. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias. Uno de nuestros panelistas tenga alguna opinión, alguna reflexión, alguna pregunta, algún cuestionamiento para el comisionado Salas. No, se abstiene. Bueno, entonces vamos a utilizarla. ¿Alguna pregunta del público? ¿Alguien que nos quiera hacer llegar algo con una tarjeta? Si no, pues la pueden pensar y al final nos la hacen llegar. Pero si no hay tarjetas, entonces vamos a continuar con la siguiente intervención, que le toca a Pepe Merino. Y bueno, ya saben quién es. Adelante, Pepe. Él nos va a hablar del uso de datos abiertos para la generación de conocimiento, incidencia pública y rendición de cuentas. Es que de hecho va muy empatado con lo que habló el comisionado. Creo que la parte central de lo que quiero decir es justamente que me parece peligrosísimo que confundamos, uno, abrir algunas bases de datos con una política de datos abiertos y datos abiertos con gobierno abierto. Particularmente en el caso de México, porque, digamos… ¿Ya? Sí. Ok. No me parece que haya una base de datos inútil o que no aporte, pero que en ese sentido claramente mi posición no es en contra de que se abran bases de datos del modo que sea y bajo la decisión que sea, pero la parte que sí me angustia en el caso mexicano es, siento que no hemos entendido exactamente por qué el tema de abrir datos es tan importante. Y la razón por la que abrir datos es importante es porque forma parte, junto con muchas otras fuentes posibles, de información que la ciudadanía puede demandar y consumir para elevar su capacidad de incidencia en políticas públicas, y eso evidentemente pasa por un diagnóstico oportuno y demás, ¿no? Pero al tema de abrir datos, en realidad tendría que preceder, resolver cosas muy elementales sobre nuestras instituciones de rendición de cuentas y mecanismos de control, tanto horizontal, entre poderes o entre sistemas de alarma como la Auditoría Superior de la Federación, el IFAI, la Comisión de Derechos Humanos, y vertical respecto a los ciudadanos. Y la impresión que a mí me da es que estamos de nueva cuenta resolviendo todo a partir del lado de la oferta y no del lado de la demanda. El tema de datos es relevante, pero es relevante en tanto responda a lo que los ciudadanos están pidiendo en información muy específica. Es decir, no puede estar sujeto a ver qué base y qué instituciones las abren, sino realmente tiene que haber una armonización muy clara entre la ley de transparencia y acceso a la información y la política de datos abiertos. Y mientras no metamos el tema de datos abiertos como tal, en términos de su formato, accesibilidad y demás, dentro de esta ley, lo que vamos a estar observando nuevamente es un club relativamente pequeño que decide arbitrariamente qué datos se publican, con un club igualmente pequeño que los va a consumir.
Y el problema que yo veo es la ley de transparencia, y el comisionado podrá comentar más a detalle, es en realidad una ley de acceso a documentos, que además no exige que los sujetos obligados generen documentos, lo cual es, digamos, y mucho menos que los generan en el formato que es mucho más, digamos, transmisible y usable por quienes demandan esta información, ¿no? Y dos, reiterando que no hay base de datos inútil, yo creo que si no hemos sido capaces de abrir bases de datos que verdaderamente tocan la relación cotidiana y me parece más sustancial entre ciudadanos y autoridades, difícilmente vamos a poder salir a presumir cualquier otra cosa. Y mientras en este evento se han abierto bases de datos importantes, y de hecho, perdón el comercial, pero después de este panel hicimos un laboratorio con datos, con bases que recién se abrieron, que en un solo día 7 equipos generaron cosas que podrán ver después de este panel. Pero por el otro lado estamos viendo regresiones en términos, por ejemplo, de cosas tan importantes como seguridad. El Sistema Nacional de Seguridad Pública no solo no se está montando en la ola de publicar más datos y más oportunamente y más cuidados, sino que de hecho nos descubrimos la semana pasada que en términos de formato y de oportunidad van en la dirección contraria. Y a mí francamente no se me ocurre un tema más importante que el tema de seguridad, ¿no? O por ejemplo, también en el tema de seguridad, esta recurrente confusión entre pensar que un registro es un dato personal. Un registro no es un dato personal, un registro es un registro, y mientras tú no puedas asociar un registro o una ocurrencia de delito con el nombre de la persona, por ejemplo, en realidad la ley de datos personales no está protegiendo que esta información no se haga pública, ¿no? Entonces, digamos, si yo me llevo una sola lección, es obligatorio y es urgente y necesario quitar el tema de datos abiertos, digamos, como algo que se genera gracias a la buena intención y al trabajo de pocos, y sí, más bien encapsularlo en lo que la ley obliga a los sujetos obligados a entregar y ser mucho más específicos en términos de formato y disponibilidad, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Pepe. Pues yo creo que aquí ya empieza a haber como una tensión entre la información, que puede venir de datos o de documentos, etcétera, como factor de rendición de cuentas e información para la colaboración. Y un poco los datos abiertos y el gobierno abierto tienden puente entre las dos. Entonces, ¿cómo hacer que una política pública deje de servirse de la información para la rendición de cuentas exclusivamente y que empiece a haber como colaboración con los ciudadanos? ¿Cómo detectar la necesidad de un ciudadano? Decía ayer una panelista en Condatos, vean en qué contexto viven los ciudadanos en las ciudades, vean cuántos problemas hay, ¿no? Temas de seguridad, etcétera. No todo es quiero saber las facturas quiero conocer las facturas de X o Y compra, ¿no? Hay problemas que se pueden solucionar, ¿no? O también hay áreas de colaboración. Entonces, ¿cómo tender estos puentes a través de una política de gobierno abierto que use datos abiertos? No sé si alguno de ustedes que ha hablado de estos temas muy similarmente, comisionado Pepe, nos puedan ahondar al respecto. Yo si acaso un comentario muy rápido de un artículo que creo que da mucha luz en esto que tú pones a debate, Pepe, y es de Fuy Robinson, que se llama Las ambigüedades de gobierno abierto. Y básicamente ellos generan como un eje vertical y un eje transversal, y abajo ponen datos cerrados y abajo ponen datos abiertos. Y en la parte de acá ponen información que permita fortalecer la rendición de cuentas, y del lado derecho información que permita mejorar los trámites y servicios. Entonces, a partir de este cuadrante es que se puede hacer la valoración de como política pública que decide un gobierno privilegiar.
la parte de rendición de cuentas, la parte de mejoras y servicios. Coincido completamente con Pepe, no hay ninguna base que sea inútil, todas deben de estar ahí, pero sí debe haber una lógica estratégica para, y eso lo tratamos de hacer gracias a una propuesta en su momento en el Plan de Acción 2012 de SocialTIC, en donde nos decían, a través del instrumento normativo que tiene el Ejecutivo Federal, tienen que definir con mucha precisión que todas las solicitudes de información puedan darse la información en datos abiertos. Y ahí definimos qué se entendía por datos abiertos. El problema es que creo que 3 años después de que se abrieron muchas bases de datos, hoy por hoy no tenemos una evaluación de impacto de cuáles son los resultados de todas esas bases que se pusieron a disposición. Creo que esta claridad conceptual ayudaría mucho. No sé si alguno quiera pasarme una tarjeta. ¿Alguien tiene una duda pertinente en este momento? Si no, de igual manera la podemos reservar para el final y volvemos al tema, ¿no? Ya que tengan las 5 exposiciones en perspectiva. Entonces, me permito darle la palabra a Jorge Soto. Yo sé que ahí tiene muy buenas opiniones de lo que está haciendo el gobierno federal en la materia. Entonces, pues, adelante, Jorge, todo tuyo el micrófono. Muchas gracias. Y bueno, nada, no puedo coincidir más con lo que ha dicho el comisionado y lo que ha dicho Pepe. Me ha tocado estar desde fuera de gobierno en esta primera batalla sobre qué era gobierno abierto y cómo podíamos definir ese gobierno abierto, ahora desde adentro de gobierno también. Y creo que algo que ahora estamos tratando de hacer dentro de gobierno y que estamos entendiendo mejor, datos abiertos no es nada más un tema de transparencia, es importantísimo el tema de transparencia, pero si no logramos también meter un tema de innovación, un tema de impacto económico, entonces no vamos a llegar a los ciudadanos comunes y corrientes, no vamos a poder generar este estudio de impacto que comentaba el comisionado y realmente que tanto el gobierno como los ciudadanos puedan entender el valor más allá de la transparencia, que es uno de los fundamentales. Por otro lado, creemos también que el gobierno, y lo hemos vivido todos, el gobierno normalmente no es un buen implementador de proyectos, el gobierno es un buen facilitador. Y lo que tiene el gobierno es escalabilidad y lo que tiene el gobierno es la manera de llegar a las distintas personas y de poder abrir las puertas. Y eso es lo que estamos tratando de hacer desde la coordinación de una manera estratégica. Estamos tratando de ver al gobierno como una plataforma para la innovación, para que exista emprendimiento cívico, para que la sociedad civil y para que el mismo gobierno pueda empoderarse y pueda resolver los problemas. Un nuevo modelo donde el gobierno se haga un paso hacia atrás y diga, yo no soy el que tenga que resolver todos los problemas, estamos en un nuevo esquema de colaboración, como comentaba el comisionado, y cómo podemos fomentar que los solucionadores de problemas puedan florecer y cómo nosotros como órgano garante podemos garantizar que las condiciones existan. Para todo el tema de datos abiertos, que lo vemos como un tema fundamental, no como el único de datos de gobierno abierto, pero sí como una de las piedras fundamentales, porque si no hay datos abiertos, pues no hay ciudadanos informados, no podemos, todos estos proyectos de Big Data y todo esto, pues si no hay Open Data, no hay Big Data. Entonces, ¿cómo podemos crear una lógica estratégica también que nos permita ir creciendo hacia un gobierno más abierto y más participativo? Entonces, lo que hicimos nosotros fue, sabiendo que el gobierno no puede lanzar un plan de acción y decir esto es la realidad, esta es la verdad sobre datos abiertos, lo primero fue evaluar cómo está el mismo gobierno federal, cómo están cada una de las dependencias en el tema de datos abiertos, tanto tecnológicamente hablando como hasta entendiendo qué quiere decir esto y cuáles son los beneficios. Una vez que hicimos esto, hicimos una evaluación y vimos cuáles eran nuestras fortalezas y nuestras debilidades y luego con base en esto pudimos hacer una encuesta ciudadana donde les preguntamos a los ciudadanos de una manera dinámica que qué base de datos preferían ellos, qué base de datos deberíamos de enfocarnos en abrir en esta primera etapa. Entonces es un ejercicio que nos llevó a tener 30,000 respuestas diferentes, que al final nos llevó a definir también cuáles son las prioridades y sabemos cuáles son las prioridades ciudadanas y con base en ello también debemos ir actuando. Todas estas regresiones que estamos viendo en el tema de datos abiertos que comentaba el comisionado y que comentaba Pepe, se tienen que luchar desde adentro y se tienen que luchar desde afuera. Entonces, ahí no podemos bajar la guardia, pero el objetivo es, lo que logramos con esto fue el primer borrador de una política nacional de datos abiertos, que lo que esperamos es que se convierta en un decreto que lo que diga es que en el 2018 el 100% de la información pública del gobierno federal, por público se entiende lo que el órgano garante establece,
se pueda encontrar en formatos accesibles, en formatos abiertos, con una licencia que se diseñó, que se llama la una licencia de datos abiertos mexicana, o licencia de gobierno abierto, que básicamente lo que es muy parecida a la licencia de Creative Commons, pero lo que se trata de fomentar es el uso, el reuso y la construcción de soluciones que utilicen datos como un insumo principal. Ahora, para todo el tema también de entender, no nada más llegarle al ciudadano y no nada más llegarle a las comunidades especializadas como las que estamos aquí. También tenemos que llegarle a los ciudadanos común y corriente, tenemos que llegarle a los ciudadanos. Me estaba contando ayer una de las personas que nos visitan de Argentina que tuvo una plática con una persona en un bar y le dijo, bueno, ¿y esto, todo lo que estás haciendo, de qué me sirve a mí? ¿Yo qué tengo que ver con todo esto? Entonces, si no le podemos responder a esta persona, pues entonces creo que estamos realmente siguiendo teniendo en una caja de resonancia donde nada más nos hablamos entre nosotros mismos. Entonces sí tenemos que empezar a saber cómo le respondemos a esta persona, cómo somos un gobierno más eficiente y más cercano, que realmente se define con base en las prioridades de los mismos ciudadanos. Entonces, con base en ello también estamos creando todo el portal de datos.gov.mx, estamos creando retos.gov.mx, estamos creando muchos proyectos también de ciencias de datos que nos permiten ir acercándonos al ciudadano, ir entendiendo al ciudadano y por lo mismo también abriendo la puerta a la innovación ciudadana y empoderándolos a ellos mismos. Y por otro lado, como estamos planteando todo el portal de datos.gov.mx, también no es nada más. Por un lado tienes las bases de datos en formatos abiertos. Hoy en día hay 10 dependencias que ya tienen ahí sus bases de datos. Hay que trabajar muchísimo más para poder tener al 100% del gobierno federal. Pero también, y eso está disponible en formatos abiertos con esta licencia, pero también ya estamos liberando herramientas para que ciudadanos comunes y corrientes puedan jugar con esta información, puedan visualizarla y también que el mismo gobierno sea más eficiente y más ágil en cómo hace proyectos. Y por otro lado, una parte muy importante que creo es, no nada más es empoderar al ciudadano, que es fundamental en gobierno abierto, pero también empoderar al mismo gobierno. ¿Cómo hacemos un gobierno más inteligente? ¿Cómo hacemos un gobierno más eficiente? Y para ello, no nada más es una cuestión de utilizar mejor los datos del gobierno, que es fundamental hacerlo, sino también colaborar con la innovación de los ciudadanos y con el sector privado. ¿Cómo podemos el sector privado y el gobierno empezar a crear esto, a tender puentes para poder analizar mejor la política pública en tiempo real, para que todas estas ideologías que podemos tener, al final una ideología es, tenemos las respuestas antes de tener la evidencia. Entonces, ¿cómo podemos jugar con experimentos donde el gobierno lanza un experimento, evalúa, puede ajustar? Y creo que la tecnología y los datos abiertos y el gobierno abierto, abriéndole las puertas, no nada más al ciudadano, también al sector privado, también a la sociedad civil y a los órganos garantes, nos pueden hacer un gobierno mucho más ágil. Y al final, todo esto son experimentos. Dudo que alguien tenga hacia dónde tiene que tender, qué quiere decir un gobierno abierto, qué quiere decir una democracia del siglo XXI, pero lo que sí queda claro es que ni los ciudadanos solos lo van a poder resolver, ni el sector privado, ni el gobierno trabajando en silos, trabajando de manera aislada. Tenemos que empezar a encontrar esos mecanismos de colaboración y también tenemos que ir manteniendo estas luchas y estas confrontaciones cuando tengan que hacerse y colaborar cuando se tiene que hacer. Entonces, no podemos permitir estas regresiones, pero tampoco podemos dejar de tomar las oportunidades que existen cuando se abren las puertas para colaborar de una manera más proactiva y de una manera que pueda tener un impacto positivo en la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Creo que empezamos a ver reiteración de conceptos en todo con datos y ciertamente en las 3 primeras participaciones. Se habla de colaboración y se habla de que hay que salir a la calle para que todo el mundo lo entienda y que podamos tener las necesidades de la gente a la mano. ¿Qué hacen sus instituciones, sus organizaciones o qué creen ustedes que pueden hacer o ciertos sectores pueden hacer para salir a la calle, ¿no? O sea, para empezar a recoger la opinión de la gente y con eso hacer algo en materia de datos abiertos o en materia de política de gobierno abierto, ¿no? O sea, una gran plataforma nacional de datos abiertos pues sí permite que muchas instituciones suban sus datos ahí, ¿no? Muchas organizaciones, etcétera. Pero ¿qué estamos haciendo del lado de la demanda o para comprender la demanda? De manera institucional, lo que nosotros tenemos en el portal de datos.gov.mx va a estar de manera permanente un lugar donde los ciudadanos pueden decir qué base de datos requieren
y nosotros vamos a encargarnos de que esas bases de datos vayan subiendo de prioridad para que podamos tener estas conversaciones internas para que se abran. Entonces ahí existe ese espacio. También existe otro espacio donde varias organizaciones aquí presentes ya pueden mostrar productos terminados sobre el uso de datos, donde ya se están contando historias terminadas, como Compara tu escuela o como el impacto de los migrantes en Estados Unidos. Entonces también hay espacios en ese sentido. Y por otro lado, también en el programa de retos.gov.mx, lo que estamos viendo también es una necesidad de los ciudadanos de quererse involucrar, querer participar y querer que el gobierno sea mucho más ágil en cómo escucha a los ciudadanos y resuelve los problemas que realmente le pegan a los ciudadanos, escuchándolos primeros. Un diseño centrado en el ciudadano en ese sentido. Obviamente los mecanismos tienen que crecer. Todo el proyecto de gobierno abierto, de la Alianza por el Gobierno Abierto, hay un portal que ya ve todos los compromisos que existen, los avances, pero también tenemos que crecer el mecanismo de gobierno abierto y dejar de ser las mismas organizaciones de siempre y empezarlo también a crecer a los ciudadanos. ¿Alguien más quiere opinar? Mientras tanto vamos a ir recogiendo las tarjetas, que veo que ya hay varias. ¿Alguien, no sé si quieres añadir algo, Juan Pablo, Pepe, comisionado, en este punto? Bueno, entonces voy a abordar las primeras tarjetas. Qué bueno, porque imprimimos 100 y solo se han usado 4, entonces… Bueno, esta es una pregunta de Joe Dow para Jorge Soto, ¿no? Y él dice: por favor, no confundir conceptos. Los datos abiertos no implican todo lo que pretenden hacer en la Estrategia Digital Nacional sobre Desarrollo. Datos abiertos son un elemento más, no una causa. ¿Por qué tienen esta confusión? Aquí hay una pregunta para todo el panel que dice: ¿cómo pretende el gobierno de México hacer llegar estas herramientas a pueblos indígenas que no comparten nuestra lengua? Quizá no tengan máquinas adecuadas y no sepan utilizar las herramientas. Una pregunta para los 3 panelistas que ya tuvieron la palabra, de Daniel Galindo, que dice: a nivel subnacional, ¿cómo se debe desarrollar una política de gobierno abierto, particularmente enfocada a trámites y servicios? ¿Y cómo hacerlo pronto? Enfatizo el nivel subnacional porque el ciudadano no vive en la habitación de la federación o en la zona, digamos, de la federación, sino en un municipio o en un estado. Vamos a dejar estas 3 preguntas para que no se acumulen y cedo la palabra de nuevo a los panelistas. Bueno, sobre la pregunta 1, no creo que haya una confusión. La estrategia digital es una estrategia muy amplia y datos abiertos muy claramente es un habilitador para la estrategia y así lo vemos, es como un habilitador más. Entonces, si queremos lograr muchos proyectos que involucren participación ciudadana, creo que sí tenemos que tener una política de datos abiertos y también si queremos empezar a despertar la innovación ciudadana y nuevos emprendedores, también tenemos que tener esta política, pero definitivamente no es lo único ni es de lo más importante que estamos haciendo, pero sí es un eje fundamental en ese sentido. Y creo que tenemos otros proyectos que no necesariamente son datos abiertos, como lo de retos.gov.mx que comentaba, o pasando a la tercera pregunta, como lo de gov.mx, que es precisamente cómo podemos en un solo lugar cambiar esta lógica donde el ciudadano es el que tiene que ir al gobierno, más bien el gobierno tiene que ir al ciudadano. Entonces, ¿cómo hacemos que en un solo lugar ahí el ciudadano pueda no nada más hacer trámites del gobierno federal, pero también del gobierno local? Y ya se están haciendo experimentos en un par de ciudades, en Zapopan y en Colima, y el objetivo es que vaya creciendo todo esto para el 2018 con un portal único de todos los trámites y servicios de entrada del gobierno federal, pero que existan mecanismos para integrarse con los gobiernos locales. Y sobre la segunda pregunta de incluir a otras comunidades, creo que es algo fundamental. Creo que sé quién hizo la pregunta porque ayer me lo comentó y creo que es importantísimo también precisamente lo que decía. Tenemos que empezar a salir de esta caja de resonancia, llegar al ciudadano común y corriente, a cualquier tipo de ciudadano, y poderle explicar por qué todos estos esfuerzos, por qué toda la coordinación de estrategia digital es algo importante para él. Y si no logramos responder eso, si no logramos hacer a través ya sea de mecanismos que pueda tener banca móvil o que pueda acceder a la información de manera más fácil o que pueda informarse mejor para conocer a quién está votando, entre otras cosas, pues entonces creo que también es una estrategia que se queda corta y definitivamente no es algo que vamos a dejar. Muy rápido. En realidad tiendo a estar de acuerdo con Jorge, es decir,
puedo entender el valor agregado y las razones normativas que empujan que desde Presidencia de la República, por ejemplo, se impulsen proyectos de innovación y colaboración y demás, y eso de suyo me parece bueno. O sea, y creo que nadie en su sano juicio podría estar en contra de este tipo de iniciativas. Lo que a mí no me gusta es confundir eso con datos abiertos, gobierno abierto y rendición de cuentas. Y yo creo que esa parte tiene que salir de ahí y tiene que entrar por el lado, digamos, de instituciones ya construidas de representación y accountability. Porque de otra forma lo que tú haces es, digamos, pretender que existe una iniciativa perfectamente normada de datos abiertos y de rendición de cuentas, cuando en realidad no existe, en tanto no modifiques la estructura formal de instituciones en México. Y en ese sentido sí me parece peligroso, porque no, digamos, no me parece saludable. O sea, los ciudadanos tienen derecho a acceder a la información, están facultados para tal cosa. No es una cosa anecdótica de quien se autoselecciona voluntariamente para decir, ay, estaría padre que publicaran estos datos. No, ese ciudadano puede pasar por las instituciones formales políticas y los sujetos obligados están forzados a entregarles información. Si seguimos viendo esta idea del lado de la oferta de, ay, pues ya hay algunas secretarías que abrieron algunos datos y está muy padre, pues sí, sí está padre. O sea, claramente no estamos peor después de que abrieran estos datos, ¿no? Lo que sí tiene que ser es que eso tiene que ser una generalidad entre todos los sujetos obligados, y quienes tienen que definir qué datos se abren son los ciudadanos. Es decir, si yo voy, y Alejandra lo ilustrará mucho mejor que yo, y pido los datos del censo educativo, porque eso es lo que a mí me interesa, entonces la SEP está obligada a darme esos datos en un formato amigable de datos abiertos, es decir, no en 300,000 PDFs, ¿no? Que es lo que suelen hacer. Pero esto no tiene que pasar por la oficina de presidencia, esto tiene que pasar por las instituciones de rendición de cuentas que ya existen. Y no me parece que esté peleado con otras funciones que puede tener la oficina de presidencia, como impulsar proyectos de innovación, que además hay experiencias internacionales como súper, digamos, estimulantes, y eso lo puedo entender, pero yo no creo que podamos mezclar las dos cosas y pretender que porque alguien abre datos y porque la buena voluntad de Jorge y del resto del equipo, esto ya es una política de gobierno abierto, porque no lo es, ¿no? Justamente hay una tensión entre el ejercicio del derecho y la política pública, ¿no? No se cierra la brecha. Parece que hay maneras de reconciliar el ejercicio de un derecho con su impacto, ¿no? O el ejercicio de un derecho para habilitar otros derechos. Y también están las capacidades institucionales en distintas instituciones del Estado mexicano que cierran el círculo de rendición de cuentas para incidir en otros sujetos obligados. Entonces, no sé si alguien quiera o el comisionado quiera ahondar en esta parte del andamiaje institucional para institucionalizar una política. Un comentario muy rápido, porque me gustaría más bien que hablaran nuestros dos panelistas que no han tomado la palabra, para decir, digo, coincido prácticamente con todo lo que dice Jorge, nada más trataría de subir la discusión un peldaño más. Y no nos perdamos de foco. Todo esto lo que busca es robustecer nuestra democracia, ¿no? Es a partir de esa plenitud de ejercicio de los derechos que como ciudadanos mexicanos tenemos al vivir en un régimen democrático que todo lo otro se deriva. Y ahí, para regresar, que no lo puso así Jorge, pero el gobierno, si tiene esta lógica estratégica, si implementa políticas públicas coherentes en este sentido, al final lo que gana es legitimidad. Un problema que no es exclusivo de México. La confianza en las instituciones públicas en el mundo está por los suelos. Una salida es implementar claras políticas públicas de gobierno abierto, de transparencia, de mejora de trámites y servicios para disminuir la brecha que existe entre gobernantes y gobernados. Y en este sentido, después, si hay una oportunidad, quisiera emitir un mensaje en relación a la pregunta sobre las personas de comunidades indígenas o aquellas poblaciones que no tienen acceso directo a las tecnologías de la información. La brecha existente sigue siendo grande en México. Y creo que mandar un mensaje en ese sentido, pero me gustaría hacerlo después de que hablen los colegas. Claro.
Muchas gracias, comisionado. De hecho, tengo 3 preguntas más muy buenas que las voy a reservar para el siguiente bloque para ceder ya la palabra a quienes nosotros creemos, cuando platicamos del panel, aterrizan mucha de esta discusión conceptual y teórica en proyectos muy concretos que son muy ilustrativos de todo esto que ya llevan escuchado en la primera parte del panel. Entonces, por favor, Alexandra, platícanos sobre la experiencia de IMCO en el uso estratégico de información, en particular, bueno, a la luz de este gran proyecto que es Mejora tu Escuela y el uso de la información del censo de maestros y RENAME, etcétera. Muchas gracias, Alexandra. Muchas gracias. Yo voy a platicar de algunos de los retos que hemos identificado que nos impiden pasar de esfuerzos aislados de obtener datos abiertos a realmente poder hablar de un gobierno abierto, y me gustaría ligarlo con algunas de las experiencias personales que ya hemos tenido en el proyecto de Mejora tu Escuela. Para quienes no lo conozcan, Mejora tu Escuela es una plataforma que usa datos abiertos para catalizar la participación ciudadana en la educación o para transformar la educación en México. Me parece muy importante, y un poco haciendo eco en todo lo que ya se ha dicho en este panel, es muy importante que tengamos organismos como el IFAI, oportunidades de platicar o de compartir cuáles son nuestras necesidades de datos, como los esfuerzos que está haciendo Transparencia, pero si realmente queremos pasar de estos esfuerzos a hablar de gobierno abierto, tenemos que también pasar de un sistema reactivo de datos abiertos en donde nos tengamos que esperar a ver qué se está pidiendo, a uno mucho más proactivo. Y en este sentido hay un ejemplo muy concreto que nosotros vivimos tratando de obtener padrones de escuelas que están inscritas a programas de gobierno federal. Para que un padre de familia o cualquier ciudadano pueda ver si su escuela está recibiendo recursos de un programa de gobierno federal, tiene que hacer una solicitud del IFAI para pedir este padrón al estado que le interesa. No hay manera de obtener estos padrones a pesar de que es un programa federal a nivel federal. Entonces, ya haciendo esta solicitud, un ciudadano se tiene que esperar 20 días hábiles y esperar 40 este mes, y después ver si en realidad lo que la dependencia les regresó es lo que quería o no, porque también hay muchas veces en las que pedimos datos y nos regresan un poco lo que quieren. Nosotros vivimos esto haciendo una solicitud de infraestructura a la SEP hace casi un año, nosotros viendo la plataforma en donde ya existían estos datos de infraestructura, y la SEP nos respondió diciendo: esos datos no existen, pero te mando información de carreras universitarias. Pues muchas gracias, SEP, pero la verdad es que me interesaba infraestructura de escuelas de educación básica. Entonces, un paso importante definitivamente es ya contar con los datos. Creo que hace tiempo en México un impedimento a gobierno abierto era que ni siquiera se levantaban los datos. Hoy se levantan los datos y el reto es saber cómo compartirlos. Entonces, bueno, eso es un primer reto, y hablando también de este proceso de convertirnos en mucho más proactivos en soltar los datos, viene el lado de que tengamos acceso a datos oportunos. Un ejemplo, por supuesto, que estamos viviendo ahorita y por el cual hemos peleado mucho son las bases de datos del censo educativo. El censo educativo se levantó el ciclo escolar pasado, los resultados definitivos se los entregó el INEGI a la SEP en marzo de este año, y hoy seguimos peleando datos en este ciclo escolar para ver si se van a liberar. No es posible que nosotros estemos teniendo que obtener datos cuando muchos datos tienen una fecha de caducidad. Claro que es importante que hoy nos liberen el resto del censo que falta, todavía hay 23% de los datos que se levantaron que no son públicos, pero también necesitamos que esos datos se liberen en el ciclo escolar en el que se levantaron. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos como ciudadanos que pedir estos datos y esperar el proceso del IFAI o de una instancia también afecta el hecho de que estos datos puedan ser oportunos y que se publiquen. Los datos que no son confidenciales se tienen que publicar de manera natural. No podemos esperar a que alguien diga: yo necesito estos datos, para después empezar el proceso de armar esas bases de datos para consumo público. Otro reto muy importante que tenemos nosotros y que hemos visto y enfrentado en Mejora tu Escuela es el problema de datos que no están en los formatos que se puedan utilizar o que sean legibles por máquinas o humanos. Muchos de los datos que nosotros obtenemos a través de las SEPs están en formatos PDF. Los formatos PDF no se pueden utilizar al menos de que
tengas un equipo muy talentoso de programadores que nosotros afortunadamente tenemos, pero no todos tienen. Entonces, tomando una frase que se dijo en un panel pasado, el hecho que los datos estén ahí públicos no quiere decir que son datos abiertos. Esas nóminas magisteriales que están ahí no son datos abiertos, no se pueden utilizar. Y bueno, un reto también es que cuando tú pides los datos, la dependencia te los va a regresar en el formato que quiera. Este es un esfuerzo que se tiene que hacer, los datos se tienen que dar en el formato en el que se puedan utilizar. Desafortunadamente, y por supuesto que el IFAI y Presidencia deberían de poder hacer esto, pero no tenemos todavía la habilidad de pedir datos y decir yo los quiero en este formato. Las dependencias no tienen la obligación de crear bases de datos ad hoc a lo que los ciudadanos están pidiendo. Entonces, si tú pides algo que no está en el formato en el que lo tiene la dependencia o a nivel granular que lo tiene la dependencia, entonces probablemente te vas a ver con una pues, respuesta no favorable a tu petición. Eso también se tiene que resolver. Y bueno, otra vez hablando de formatos, cuando nosotros vemos organismos que suben datos a plataformas, a visualizaciones muy coquetas, eso tampoco es datos abiertos. No nos sirve tener un atlas educativo en donde tú puedes hacer una consulta escuela por escuela cuando todos necesitamos poder descargar bases de datos de todas las escuelas del país. Entonces, lo voy a dejar ahí porque ya me están cortando, pero estos son algunos de los retos que nosotros vivimos en Mejora tu Escuela, y son retos importantes que se tienen que resolver para realmente pasar de estos esfuerzos muy buenos de datos abiertos a realmente un gobierno abierto en donde los datos estén disponibles y en formatos para que los ciudadanos los puedan aprovechar. Muchas gracias, Alejandra. No sé si alguien primero de nuestros panelistas quisiera opinar o preguntar algo o reforzar alguna idea de Alexandra. O si no, pues bueno, proceder a recoger tarjetas, ¿no? En particular, si tienen preguntas para nuestra ponente, adelante, está circulando Ari para recoger sus preguntas. Y antes de ceder la palabra a nuestro último panelista, Juan Pablo, tenemos unas preguntas del bloque anterior y de este que quisiera poner a consideración de todos. Una me pareció muy simple y bueno, va dirigida a Jorge. Le preguntan, ¿cuál sería la estrategia más efectiva para incidir desde afuera, quiero pensar desde afuera del gobierno, en la apertura de datos generados por el gobierno? ¿Qué puede hacer un ciudadano desde afuera para incidir en este proceso? Pues creo que el ejemplo que comentó Alexandra y Pepe creo que son clarísimos. O sea, ellos han levantado esta plataforma, han encontrado un dolor de la ciudadanía y han encontrado también las trabas que existen dentro del gobierno para que se pueda evidenciar esto. Entonces, creo que el ejemplo de Mejora tu Escuela o algunos de los proyectos que hace Data 4 creo que son un ejemplo bastante claro de cómo desde la ciudadanía puedes hacer también que el mismo gobierno desafortunadamente tenga que ser reactivo y no tan estratégico, pero también de esta manera se va complementando esta estrategia de datos abiertos. Muchas gracias. Acá hay una pregunta para el comisionado y para Jorge también, que es más jurídica, de atribuciones del IFAI. En caso de que la Ley General de Transparencia dote al IFAI de atribuciones para establecer políticas de apertura vinculables a los sujetos obligados, Presidencia por ejemplo, ¿quién sería el sujeto habilitado para diseñarlas? ¿Podrían entrar en contradicciones? ¿Qué redacción propondrían en la ley que está por redactarse? Muy rápidamente, y trato de vincularla con una pregunta que hicieron en el bloque pasado y que creo que no la respondimos de manera cabal, y es que efectivamente hay disposición, por lo que nos han dicho los legisladores. A la par que está este evento, tenemos la Semana Nacional de Transparencia y el objetivo fundamental es ver el tipo de ley que queremos. Y las tres principales fracciones parlamentarias, es decir, PRI, PRD y PAN, han mencionado que le van a dar la facultad al órgano garante de establecer lineamientos o criterios generales para hablar de políticas de transparencia y gobierno abierto.
Lo vinculo con la otra pregunta, y es que aquí juega un papel fundamental el órgano garante como cabeza del Sistema Nacional de Transparencia que estamos por crear. Y la idea es que nos podamos vincular con los órganos garantes locales para que estos ejercicios de apertura gubernamental se puedan replicar en los ejecutivos estatales y en los ejecutivos municipales, evidentemente también en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial. Ahora, ¿cuál va a ser la herramienta o cómo concretamente puede ver el ciudadano resultados? La propuesta que se está generando en el órgano de este colegio tripartita, mediante el cual se toman las decisiones al interior de la Alianza para el Gobierno Abierto, perdón, pero sí es un poco complicado conceptualmente platicar estas historias, es que los compromisos que el país asumió a nivel del Ejecutivo Federal, los estados y los municipios puedan utilizar esa información y es así que le llegue al ciudadano del municipio de Guadalajara o del municipio de Mérida o del municipio de Mexicali. Y nada más para complementar, Presidencia no es el órgano garante, es el IFAI, entonces nosotros no definimos qué es público y qué es privado, para eso existen las instituciones adecuadas. Nosotros simplemente sí nos queremos encargar que el gobierno federal y también que los gobiernos estatales y municipales puedan aprender de nuestros esfuerzos, sepan qué es información y qué son datos abiertos, que sepan qué es esa diferencia y que sepan qué es lo que realmente tiene que entregárselo al ciudadano. Muchas gracias. Creo que procederemos a escuchar la participación de Juan Pablo, que nos ha escuchado pacientemente a todos, y además, permítanmelo quizá por una fijación personal, yo creo que esta es la parte más divertida, porque es donde encuentra ejemplos muy concretos ya, herramientas dinámicas que se generan después de todas estas discusiones y de datos o de falta de datos, que Juan Pablo ha podido llevar a la realidad con proyectos en distintos lugares del país. Y pues cedo la palabra a Juan Pablo para que nos hable de usos, tendencias, limitaciones para aprovechar los datos abiertos para resolver problemas públicos, para incidir, para solucionar situaciones de la ciudadanía. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Pepe. Realmente va a ser un poquito más sobre cambio, procesos y cultural. Yo no soy ni experto en gobierno abierto, tampoco tengo mucho tiempo en el contexto, soy desarrollador de software y empezamos a trabajar esto desde Codeando México aproximadamente casi 2 años, un poquito menos. Y lo que hemos notado es que las cosas han cambiado muy rápido en México. Hace año y medio cuando empezamos no existía la Estrategia Digital Nacional, bueno, un poquito más. No había todas estas iniciativas, no se hablaba tanto del tema de manera que nosotros desde afuera podemos escucharlo tanto. Y creo que estamos en un momento muy interesante en México porque este movimiento creo que, o por lo menos como lo captamos, vino desde afuera. Grupos de sociedad civil y empresas organizando movimientos de Open Data antes de que el gobierno tuviera sus estrategias. No había todas estas iniciativas, a diferencia en otros gobiernos en otros países donde fue el gobierno que empezó a abrir sus catálogos de datos abiertos y tratar de empujar a la ciudadanía. Y acá en México se generó un empuje y digo que es muy interesante porque han jalado inclusive y contratado gente desde afuera para formar estos equipos pequeños que ahora, como el que se formó en Presidencia, como el que se ha formado en la Ciudad de México, en la perspectiva que ahora que vemos cómo el IFAI se está tratando de acercar a la comunidad. Y creo que esta oportunidad es muy importante, pero no debemos dejar de pasar, y lo que creo que no estamos viendo tanto, a pesar de que se formen estos equipos, es ese cambio cultural. El hecho de que las personas que vienen desde afuera no se adapten a los mismos procesos del gobierno, sino que los grupos de gobierno estén lo suficientemente abiertos desde adentro para cambiar sus procesos a la manera en la cual muchas veces podrían ser. Y pongo el ejemplo como desarrollador de software, creo que estamos muy constantemente tratando de ver cómo hacer más ágiles las cosas y cómo realmente tratar de hacer que funcione de una manera mucho más colaborativa. Y otra cosa que creo que
es muy importante que consideremos es que gobierno abierto no se traten de discursos, de compromisos, muchas veces de políticas, porque no estamos seguros si mucha gente, muchos gobiernos lo van a cumplir, a pesar de que esté allá afuera, sino el hecho de que realmente el gobierno se empodere con estas políticas y se vaya hacia atrás, como decían hace un momento el comisionado, esta posición de árbitro, pero muchos de los mejores árbitros son los que ni siquiera se notan. Entonces, creo que esa perspectiva es la que nosotros nos gustaría ver para que realmente se empodere a los grupos de creativos y no solamente se sienta desde afuera que es un discurso más. Y les pongo 2 ejemplos. Uno, hace 1 año y medio más o menos, nos tocó ver cómo el Congreso se dio cuenta que había un grupo de desarrolladores proponiendo aplicaciones de código abierto para que las utilizaran dentro del mismo gobierno, dentro del mismo Congreso, perdón, pero también los ciudadanos. Sin costo alguno. O sea, ellos nada más podían descargar estas aplicaciones y comenzarlas a utilizar, pero hicieron un evento muy grande para decir que estaban de acuerdo en la participación y que querían formar parte de esto, pero al final de cuentas no terminaron adoptando ninguna de esas aplicaciones. ¿Por qué? O sea, porque se trató nada más de un discurso realmente. Afortunadamente esto sí puede cambiar y volteamos 1 año después, cuando estas personas desde afuera vienen y tratan de cambiar lo que está sucediendo adentro. Afortunadamente podemos tener un programa como Retos Públicos que nace inspirado desde esta iniciativa de la aplicación de los 115 millones de pesos y tratar de cambiar la manera en la cual el gobierno diseña y compra software para tener 1 año después un programa donde se han lanzado 8 retos, han participado más de 200 empresas y se han propuesto más de 400 ideas a solamente 8 proyectos. Entonces nos damos cuenta de cómo queremos proponer y que la gente tiene muchísima hambre de participar, pero si sentimos que realmente no va a ser algo que va a cambiar un proceso, muchas veces tratamos de mantenernos un poquito por un lado. Ahora, ¿qué hacemos desde Codeando México para tratar de colaborar con gobiernos y cómo lo estamos haciendo ahorita? Un gran ejemplo es el de Retos Públicos que les mencioné y estamos colaborando con la Estrategia Digital Nacional, pero no todos los proyectos se logran tan rápido en esa colaboración. Hacemos herramientas que creemos que son herramientas las que van a cambiar al final de cuentas ese mindset, esa cultura de cuál están pensando, cómo operan los gobiernos. Por ejemplo, lanzamos una aplicación que se llama Explica la Ley y es muy interesante porque en 2 semanas pusimos la aplicación allá afuera y fue en el tiempo de cuando se estaba drafteando en el Congreso y discutiendo la ley Telecom, y tuvimos muchísima participación en cuanto a cómo la gente quería interactuar y quería participar en cómo se estaba realmente discutiendo y cómo se estaba escribiendo esa ley, las leyes secundarias, que todo lo que involucraba. Pero no hubo una sola respuesta de personas que formaban parte realmente de esa interacción desde adentro del gobierno para involucrarse. Si teniendo conexión a internet y teniendo la manera de conectarte y una cuenta de Twitter para hacerlo, ¿por qué no hacerlo desde ya? ¿Por qué esperarte a que venga un mandato desde arriba? Y creo que nuestra labor como ciudadanos desde afuera y como Codeando México, además de poner las herramientas, lo que necesitamos es realmente hacer entender a la ciudadanía que la inteligencia viene desde afuera y que no estemos haciendo estas preguntas de ¿cuándo va a ser el gobierno esto? ¿Cuándo va a ser el gobierno el otro? Sino que realmente participen y se involucren en las nuevas interacciones que queremos tener como ciudadanos con el gobierno. Y si esto lo ponemos en herramientas tan fáciles que podemos tener acceso ahora como tenemos acceso a internet, y creo que ese es un problema grandísimo que tenemos la gente que no tiene acceso a internet. ¿Cómo hacemos sentir a la gente que ellos son los inteligentes y que si ahorita a lo mejor no estás participando, no tienes que tener un puesto en el gobierno para hacerlo? Y creo que mientras el gobierno empodere a estos creativos, creo que de eso se va a tratar el gobierno abierto, más allá de cuántos compromisos le dieron check, de cuántos documentos pusieron allá afuera, sino realmente cuántos servicios públicos, cuántas interacciones con la ciudadanía mejoramos y son simples y son fáciles de acceder. Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias, Juanpa. Creo que aquí hay un tema que ponían sobre la mesa Pepe y el comisionado, que es ¿qué pasa cuando haces las cosas pero no le estás fallando al ciudadano para dar resultados, ¿no? Cuando abres las cosas pero muy pocos la usan, cuando montas una institución gigante pero hay muy pocos que ejercen el derecho, que se genera desencanto, malestar, ¿no? Por un lado. Y por el otro lado, creo que también hablas tú de la cultura y el proceso, y eso es muy importante porque para abrir datos, pues primero se tienen que generar los datos, y la gran parte de las instituciones públicas no tienen procesos inteligentes que vayan generando el dato a lo largo de todo el proceso. Entonces, sí hay que cambiar la cultura que a la vez cambie el proceso, ¿no? O sea, es real, ¿no? Entonces, no sé, ahora que trabajas en el gobierno, Jorge, ¿qué te estás encontrando, ¿no? Justamente con estas cosas que dices, bueno, es muy simple, abre el dato, pero es que no hay dato porque en todo ese proceso no se generaron datos. Bueno, creo que Pepe también lo comentó, o sea, datos abiertos no va a garantizar una rendición de cuentas y por un lado, como decía Pepe, ciudadanos informados, pues no nada más son gobiernos abriendo datos, son también ciudadanos haciendo preguntas. Entonces, ¿cómo podemos empezar a crear estos mecanismos de cooperación y de co-creación, como decía el comisionado también, para fomentar que más ciudadanos hagan preguntas, que más ciudadanos le hagan preguntas incómodas al gobierno, como Mejora tu Escuela, y cómo garantizamos que estos proyectos, el gobierno ya no sea tan reactivo y sea mucho más estratégico? Entonces, creo que el gobierno está encontrando, la tecnología está avanzando muy rápido, y el gobierno no está avanzando tan rápido, la democracia no avanza tan rápido como Twitter y como las herramientas que comentó JP, pero creo que también estamos encontrando los mecanismos y estamos viendo cómo podemos aprovecharlos. Entonces, al final, hay varias áreas del gobierno, precisamente por eso hicimos evaluación de ver cómo estamos internamente, cuáles son nuestras fortalezas y debilidades, pero el objetivo es poder ir construyendo todas las bases para que en el 2018, el objetivo es que el 100% de la información pública del gobierno federal pueda estar abierta en datos.gov.mx. Wow, es ambicioso. No sé si alguien quiere añadir algo y si no, pues también porque a mí me llama mucho la atención el caso práctico de IMCO, es cómo todo este despliegue de tecnología y de transparencia que montaron primero en Compara tu Escuela y luego con Mejora tu Escuela, ha incidido en la participación de los papás. O sea, ¿cómo la miden ustedes? ¿Cómo notan? ¿Han detonado procesos de cambio en las escuelas? Porque quizá ahí se puede ver cristalizado el esfuerzo de todas las instituciones, de todos los procesos de los datos, de un censo. ¿Cuál es su experiencia de campo? Es un poco difícil realmente crear indicadores de que nos digan cuántos papás entraron a Mejora tu Escuela y a partir de la información que entraron ahí decidieron cambiar a sus hijos de escuela, desafortunadamente. Lo que sí tenemos son indicadores de tráfico. En este primer año hemos tenido alrededor de 3,5 millones de usuarios únicos, que si estás pensando en una plataforma de organización de la sociedad civil de educación, pues ya es mucha gente. Y lo interesante es ver cuáles son las consultas cuando nos llaman y nos inundan de llamadas y de correos y de tweets y mensajes en Facebook, y cuando te das cuenta de lo que realmente está buscando la gente, un poco te asombra y lo básico de la información que quieren encontrar. El ejemplo que les daba de los padrones de escuelas que están en programas de gobierno federal, es imposible que un padre de familia realmente pueda acceder a estos datos, y son datos tan básicos, porque lo que estamos encontrando es que si el padre de familia, madre de familia, no sabe si su escuela está registrada o está recibiendo recursos de un programa del gobierno federal, entonces es muy fácil que esos recursos se queden atorados en la tubería de la burocracia, o incluso si ya aterrizan a la escuela, como nadie sabe si la escuela los recibió o no, el director se los puede gastar en lo que sea. Recibimos una llamada de una mamá que se había dado cuenta que su escuela recibía recursos del programa Escuelas de Calidad, pero que como el director sabía que los papás no sabían, pues se compró un coche con esos recursos. Si no tenemos más gente que sepa de todo esto, entonces va a ser imposible que se rindan cuentas sobre estos recursos. El acceso a información es lo que garantiza que los padres de familia realmente le puedan dar seguimiento a estos temas, porque sin
padres de familia informados, es imposible seguirle la pista a todos estos recursos. Se acaba de anunciar un nuevo programa del gobierno federal, Escuelas de Calidad para abatir el rezago educativo, tiene un nombre muy largo, pero este programa otra vez va a entregar millones y millones de pesos a escuelas que ellos preseleccionaron, que la ironía es que se preseleccionaron usando datos del censo que no son públicos, entonces un poco se mata ahí la transparencia, pero bueno, incluso las escuelas que reciban estos recursos va a ser imposible seguirle la pista a cómo se gastaron, si sí se gastaron en mejorar la infraestructura de la escuela o si en algún paso de la burocracia pues nunca se aterrizaron en algo que beneficie a la ciudadanía. Entonces, poco a poco los indicadores se van a ir dando, es un poco complicado, como ya decía, pero ojalá que podamos empezar a ver padres de familia que están mucho más involucrados en la educación y que a partir de eso veamos estos cambios. No sé si algún miembro del panel quiera hacer un cierre para amarrar ideas o simplemente comentar que las preguntas que aquí tenemos no las vamos a alcanzar a responder todas acá, pero para eso les pedimos correo y todo, ¿no? Porque las preguntas que traigan esos datos las vamos a contestar personalmente y bueno, veremos también cómo continuar el diálogo sobre estos temas en alguna historia o en algún documento, un Google Doc o algo, ¿no? Entonces, sin más, no sé si alguien quiera hacer una reflexión final o cerrar o anunciar algo, ¿por qué no? Algo importante en la agenda que tengamos que tener en el radar, algún momento, un evento. Yo lo único que insistiría es, esto no es una lucha exclusiva del gobierno, no es una lucha exclusiva de sociedad civil, tenemos que trabajar de manera colaborativa y tenemos que identificar estos rezagos que existen, estos retrocesos y también las oportunidades y todo lo que falta para poder ir construyendo en conjunto este gobierno abierto que todos queremos tener. Si acaso un comentario final, México este año preside la Alianza para el Gobierno Abierto, los ojos del mundo están puestos en el país en relación a estos temas y como se ha dicho reiteradamente a lo largo del panel, el dar un buen desempeño o el dar buenos resultados será responsabilidad de todos. Ustedes son parte de la comunidad, esperemos que ejerzan a plenitud su derecho, ejerzan a plenitud las bases o exploten a plenitud las bases de datos que están ahí y estén monitoreando el desempeño que como país tendremos. Una vez más, agradecer a los organizadores del evento y agradecer a los panelistas por la calidad de sus exposiciones. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por su asistencia y gracias a ustedes por estar acá.